Ella nunca creyó que la guerra entre familias pudiera transformarse en amor. Pero en una calurosa mañana de verano, con el aroma de carbón y promesas perdidas en el viento, ella Thompson despertó del sueño sobre el hombro de un vaquer y el mundo nunca fue el mismo. El tren se deslizaba por campos secos y plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, mientras el sol dibujaba largas sombras sobre el piso de madera pulida del vagón. Ella, aún medio dormida, alzó los ojos y se dio cuenta de dónde estaba. El peso de su cabeza descansando sobre el hombro del extraño y, sin embargo, ya tan familiar, la hizo sonrojarse. Sintió su rostro arder como brasas, pero Aiden sonrió con ternura, como quien abraza y no juzga. Nacida en el lujo de Arkansas en 1880, ella había sido moldeada por la rigidez de un padre de puño de hierro y la ternura silenciada de una madre que había aprendido a amar por obligación. Su sangre era dorada como los campos de la granja Thompson, pero su alma anhelaba libertad y color. Desde la infancia dibujaba en secreto, pintaba en servilletas, en sábanas viejas, en pedazos de madera encontrados en el granero. Su padre veía esto como futilidad, su madre solo permanecía en silencio, temerosa de contradecir. A los 18 años, logró escapar a Texas para estudiar pintura. Fueron meses intensos, entre caballetes y pinturas, donde finalmente se sintió viva, completa, dueña de sí misma. En Houston, encontró no solo pinturas y lienzos sino la chispa de quien realmente era. Aprendió de maestros franceses, escuchó historias de mujeres que habían cruzado fronteras, pintado revoluciones, amado en secreto. Soñaba con la libertad y con algo que aún no podía nombrar. Fue con este espíritu que abordó el tren de regreso a casa, lista para enfrentar su viejo mundo con una nueva alma. Y allí, a su lado, el destino siempre juguetón colocó a Aiden Baker. Un nombre que cargaba guerra, resentimiento, disputas de tierras y orgullo herido. El encuentro en el tren parecía casualidad, pero tal vez era más que eso. Tal vez era un acuerdo silencioso entre las fuerzas del universo, conspirando contra siglos de odio para dar lugar a una nueva historia. Aiden, con su sonrisa tranquila y mirada atenta, no parecía cargar las armas de su padre. Era gentil, interesado, curioso. Sus palabras tenían peso, pero también ligereza. Ella, aunque resistente, se sintió desarmada. Cuando él se presentó y ella reconoció el apellido, el pasado golpeó la puerta del presente con toda su fuerza. Aiden era el hijo de Anthony Baker. Los ojos de ella se entornaron. El nombre era un recordatorio de discusiones en la mesa del comedor, de historias susurradas con ira, de cercas cortadas y acuerdos rotos. Y sin embargo, algo floreció allí entre equipajes, rieles y suspiros tragados. Se hablaron pocas palabras, pero los silencios dijeron más. Un roce accidental de dedos, una sonrisa intercambiada, el calor del hombro que aún pulsaba contra el suyo. Y luego, el shock de verlo ayudando a su padre a cargar equipaje, mientras Oliver la esperaba con ojos duros y barbilla alzada. El reencuentro en la estación fue un golpe. Oliver Thompson y Anthony Baker se enfrentaron con décadas de veneno en sus ojos. Los trenes siempre llevaban personas, pero allí parecía que traían de vuelta todos los fantasmas. Ella y Aiden sabían que lo que habían sentido en el tren sería prohibido, sofocado, enterrado. Pero los sentimientos vivos no pueden ser enterrados. Comenzaron a encontrarse en secreto, bajo árboles antiguos, en los bordes de sus mundos. Hablaban, sonreían, soñaban.
Aiden recitaba versos de amor, ella los pintaba en acuarelas. Y lo que era imposible se volvió inevitable. Lo que era prohibido se volvió necesario. Lo que era breve se volvió eterno. El silencio que se cernía sobre la granja Thompson era el tipo de silencio que grita. Desde esa noche, cuando ella había regresado de la posada con el corazón roto, algo en ella había cambiado. Caminaba como quien carga un luto no declarado, y evitaba incluso su propio reflejo. Anna Thompson, su madre, notó el cambio y aunque temía la mirada dura de su esposo, se atrevió a preguntar: «Hija mía, ¿estás bien?». Ella solo sonrió con un cansancio envejecido, como quien ya había vivido demasiado para su joven edad. Mientras tanto, Aiden vagaba por la ciudad como un fantasma sin hogar. Trataba de entender qué había pasado. Durante días revivió cada minuto de esa noche, buscando lagunas en su memoria borrada. Nada tenía sentido. La mujer misteriosa había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Buscó amigos, habló con el dueño de la posada, pero nadie sabía nada. Todo demasiado limpio. Demasiado limpio. Y mientras más buscaba, más convencido se volvía: había sido premeditado. Decidido a aclarar la verdad, Aiden comenzó a investigar por su cuenta. Visitó cocheros, meseros, escuchó susurros entre las paredes sucias de la posada. Hasta que un muchacho, un ayudante de cocina, confesó: «Vi a un hombre poniendo algo en su copa, señor. Era extraño, pero me pagaron para quedarme callado». Pagado, por supuesto. Todo tenía un precio en ese mundo excepto el amor verdadero. Ella, por su parte, trató de borrar a Aiden de su alma. Trató de odiarlo. Pero, ¿cómo odiar a alguien que aún pulsaba dentro de su pecho? Comenzó a pintar de nuevo, pinturas oscuras, con colores ásperos, pinceladas que parecían gritos. Sus días se volvieron noches sin sueño, y sus noches se volvieron lamentos sobre lienzo. Anna lo notó. Oliver fingió no ver o se deleitaba en el silencio, como quien contempla su propia crueldad disfrazada de protección. Aiden decidió escribir una última carta, la más honesta de todas. Ella: si queda en ti una chispa de lo que vivimos, encuéntrame. No para retomar lo que tuvimos, sino para que sepas la verdad. Te amé como nunca he amado nada en este mundo, y necesito que sepas esto. Solo esto. Mañana, a medianoche, estaré bajo la higuera. Dobló el papel con el mismo cuidado de quien dobla una súplica de ayuda. Lo envió a través de Mary, una sirvienta leal de la familia Baker, que tenía amistad con una de las sirvientas de la casa Thompson. Ella recibió la carta, pero dudó. Quería romperla. Quemarla. Olvidar. Pero la verdad tiene una llamada que es imposible ignorar. A medianoche, vestida con una capa oscura, fue. La higuera parecía más grande esa noche, como si ella también supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Aiden ya la esperaba. Su rostro cansado, sus ojos húmedos, pero firme. Ella: no recuerdo esa noche. Desperté y había una mujer a mi lado. Pero nada, absolutamente nada en esa situación era real. Descubrí que fui drogado. Un plan, un teatro montado para separarnos. No sé quién está detrás de esto, pero tengo mis sospechas. Ella no respondió.
Solo lo miró con ojos llorosos, como quien quiere creer, pero teme ser herida de nuevo. ¿Por qué vendrías aquí, sabiendo que podría gritar, acusar, hacer un escándalo? Aiden respondió con lo único que tenía, la verdad. Porque te amo, y el amor verdadero no teme nada, ni siquiera la vergüenza. Las palabras tocaron profundo. Ella se desplomó. Las lágrimas contenidas durante días, semanas, se derramaron como un río represado. Quería odiarte, Aiden. Traté tanto. Pero mi corazón siempre supo. Se abrazaron, por primera vez sin culpa, sin escondites, sin miedo. Y fue allí, en ese campo oscuro, bajo el árbol que había sido testigo de sus encuentros, que decidieron, ya no vivirían escondidos. La decisión de rebelarse contra sus familias no fue fácil. Ella sabía que enfrentaría a su padre, y Aiden sabía que sería desheredado por Anthony. Pero ambos sabían que el amor que sentían era más fuerte que cualquier cerca, cualquier apellido, cualquier guerra. Decidieron casarse en secreto. Un gesto simbólico, tal vez tonto a los ojos del mundo, pero para ellos era la consagración de algo que ni el tiempo, ni el dolor, ni las mentiras podrían destruir. Buscaron el apoyo del fraile Kevin Turner, el sacerdote de la pequeña iglesia de madera en el centro del pueblo. Un hombre simple pero justo, tenía gran respeto por ella y Aiden. Al escuchar su historia, no dudó. Si es amor verdadero, también es obra de Dios. Y si es de Dios, ¿quién se atrevería a impedirlo? La boda se haría en secreto, de noche. Solo 4 testigos, Mary, la doncella de ella, John, el vaquero de confianza de Aiden, el sacerdote, y el cielo estrellado. Ella vestiría un vestido blanco simple, que Mary adaptó con telas guardadas. En su cabello, flores del campo, un regalo de la sirvienta que la había cuidado desde la infancia. No había coronas, ni joyas, ni pompa. Pero había verdad. Había amor. En la víspera, ella fue confrontada por Anna. Su madre, sospechosa de sus movimientos, la atrapó saliendo del cuarto con la capa oscura. ¿A dónde vas, ella? Por un segundo, la joven pensó en mentir. Pero miró a los ojos de su madre y dijo firmemente, voy a vivir. Por primera vez, voy a vivir lo que es mío. Anna permaneció en silencio. Su mirada no era de desaprobación. Era de envidia. Ella misma nunca había tenido el valor de decirle eso a su propio corazón. Con un suspiro, le dio a su hija un pequeño collar. Era de mi abuela. Y de su abuela antes. Úsalo hoy. No para recordarnos, sino para recordar quién eres. La noche cayó cálida, como caen las noches que guardan secretos. Ella llegó a la iglesia acompañada de Mary. Aiden ya la esperaba, nervioso, con las manos sudorosas. Cuando la vio, sus ojos brillaron. No por la belleza del vestido sino por el valor que ella irradiaba. Parecía hecha de luz. Las palabras del sacerdote fueron suaves como oración, pero cargadas de solemnidad. Lo que Dios ha unido, ni las familias, ni las cercas, ni el pasado lo separen. Cuando intercambiaron votos, no había música. Pero el silencio cantaba. Y cuando se besaron, fue como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, respetando ese instante que ni siquiera el tiempo se atrevió a tocar.
Después del rito, cada uno regresó a sus casas, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Desde esa noche, ella y Aiden no eran solo amantes escondidos, eran esposo y esposa. Y el mundo pronto lo sabría. Aiden sabía que lo que sentía por ella no era pasión juvenil ni la fantasía de un hombre necesitado. Era amor construido entre palabras susurradas y silencios entendidos, entre manos que se encontraban a pesar de las sombras. No podía dejar que la mentira del cuarto 5 destruyera eso. Y así, comenzó su propia investigación. Como un detective movido por el corazón, interrogó discretamente a antiguos huéspedes, habló con sirvientes, dependientes de tiendas, hombres de establo. Gradualmente, los hilos se conectaron. Descubrió el nombre de la mujer que había estado con él, una viuda llamada Clarice, que había dejado el pueblo días después del incidente con una suma alta y discreta. Más importante, el nombre de quien había pagado por la bebida esa noche. Era un nombre que llegó como un shock: Walter Monroe. Capataz de la granja Thompson, el hombre de confianza de Oliver. Mientras Aiden se sumergía en este mar de conspiraciones, ella se encerró aún más. Abandonó la pintura. Sus dedos, antes llenos de color, ahora solo temblaban al tocar el pincel. Se encerró en su cuarto y veía las paredes moverse como si susurraran: él mintió. Anna, en silencio, dejaba notas con versos y oraciones en su puerta, tratando de sostener a su hija con hilos de fe. Pero ella, herida, ya no sabía en qué Dios creer. El amor que la hacía volar ahora la arrojaba a abismos. Sin embargo, algo comenzó a quebrarse por dentro. Un día, mientras organizaba un baúl viejo con telas para donación, encontró una carta escondida bajo un pañuelo de encaje. Era de su madre. Escrita muchos años atrás, dirigida a Oliver, pero nunca enviada. En la carta, Anna confesaba que ella también había amado a un Baker, el hermano de Anthony, y que el odio entre las familias había nacido de celos, mentiras y orgullo herido. Nuestro amor pudo haber sido un puente, pero se convirtió en un puente quemado. No dejes que ella herede las cenizas de lo que nos destruyó. Eso fue un terremoto en el alma de ella. Su madre también había amado a un enemigo. Y había sido separada por venenos familiares. ¿Estaría ella, dispuesta a repetir este ciclo? Esa noche, no durmió. Escribió. Pintó. Lloró. Al día siguiente, decidió ir al pueblo. Quería respuestas. Quería enfrentar el dolor con el valor que Aiden tanto admiraba en ella. Pero al salir, se encontró con la mirada impasible de Oliver. ¿A dónde vas?, preguntó, sin alzar la voz. Ella simplemente dijo: a buscar la verdad que me negaste. Su padre sonrió, pero ahora con un terror oculto en los ojos. Ella sabía demasiado. Mientras tanto, Aiden cabalgaba hacia la granja Thompson, decidido a confrontar a Oliver. Llevaba consigo papeles, testimonios, nombres. Pero más que nada, llevaba la esperanza de comenzar de nuevo. Al llegar, el sol ya se ponía, pintando los campos de oro y luto. Fue recibido con rifles apuntados, pero no retrocedió. Quiero hablar con Oliver. O hablaré con todos en el pueblo. Las amenazas tuvieron efecto. El padre de ella,
presionado por la verdad que ya se escapaba por las esquinas, bajó del porche y lo miró como quien enfrenta a un fantasma. ¿Qué quieres? La verdad. Y a ella. No tienes derecho a entrar aquí. Tengo el derecho de amar a tu hija. Y ella tiene el derecho de saber que fue engañada. El silencio que siguió fue denso como niebla de invierno. Oliver no respondió. Solo entró a la casa, dejando a Aiden allí, respirando profundo, sintiendo el suelo temblar bajo sus botas. Ella llegó momentos después, viniendo del pueblo, con ojos encendidos y manos manchadas de pintura como si su alma hubiera pintado su propia revuelta. Cuando vio a Aiden, dudó. Su corazón gritaba, pero la razón aún sangraba. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué te amo? ¿Y por qué descubrí todo? Necesitas escuchar. Ella no respondió inmediatamente. Pero entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor sino de cansancio. Asintió. Se sentaron en el porche de la casa, y él le contó todo: Clarice, Walter Monroe, el vino, el plan. Le mostró nombres, testimonios, incluso la carta de su madre que había dejado caer sin darse cuenta. Y entonces, el mundo colapsó y renació en un solo segundo. Ella lo abrazó. No como quien perdona, sino como quien entiende. Lloró en sus brazos, y por primera vez en semanas, lloró de alivio. Pero la historia no terminó ahí. El tiempo en la granja Thompson parecía arrastrarse como una pesada nube de verano, cargando un silencio que gritaba en sus rincones y pasillos, un silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino el eco punzante de un dolor que se niega a ser olvidado. Ella, atrapada en su propia prisión de miedo y decepción, se aisló en su cuarto como una isla rodeada de tormentas invisibles. Sus lágrimas caían no solo por la traición que había sufrido, sino por la imposibilidad de romper las cadenas del pasado que su familia imponía. Anna, su madre, con ternura amarga y ojos que llevaban las marcas de un matrimonio sofocante, trataba, con palabras suaves como brisa, de tocar el corazón de su hija, pero sabía que no había palabras capaces de deshacer los nudos apretados en el alma de ella, quien ahora caminaba con el peso de una tristeza que envejecía sus pasos antes de cumplir siquiera 20 años. Mientras tanto, Aiden, perdido en el laberinto de engaños que había sido tejido contra él, vagaba por las calles polvorientas del pequeño pueblo texano como un espectro condenado a la soledad. Cada esquina parecía susurrarle dudas, cada rostro era un espejo que reflejaba su desesperación. Su corazón, antes lleno de esperanza y amor vibrante, ahora luchaba contra las corrientes del orgullo herido y la injusticia, pero no se rendía, no podía rendirse porque esa mujer, ella, era más que un amor prohibido, era la razón por la que sus noches eran menos oscuras y sus días aún guardaban un destello de luz. Con la ayuda de pocos amigos leales y un joven abogado recién llegado, comenzó a trazar un camino incierto, movido por la certeza de que el veneno de Oliver podía ser deshecho por la justicia, aunque pareciera una estrella distante y casi inalcanzable. En la granja, Oliver Thompson se fortalecía como un tirano en su trono de tierra y poder, su voz resonando con autoridad entre los empleados, su voluntad siendo ley y sus ojos fríos y calculadores evaluando cada movimiento como un general en plena guerra. Para él, el amor entre ella y Aiden era una amenaza intolerable, una grieta en el imperio que había construido con manos duras y corazón cerrado, y así su determinación era feroz, su crueldad, implacable. No escatimaba esfuerzos para mantener a las dos familias separadas, usando amenazas veladas,
manipulaciones y la fuerza bruta de la tradición y el orgullo herido. Fue en una tarde sofocante, cuando el sol castigaba el suelo reseco, que Grace, la fiel empleada de la casa, se acercó a ella con un brillo discreto en los ojos, trayendo noticias que encendieron una chispa de esperanza en la oscuridad de esas semanas. Grace habló de un aliado inesperado, un joven abogado que, conociendo las complejidades de la trama y el verdadero carácter de Oliver, estaba dispuesto a luchar contra las injusticias y ayudar a la pareja a revertir el cruel destino que parecía imponérseles. La noticia fue como un soplo de aire fresco, una invitación silenciosa al valor, y ella sintió que el peso de la resignación comenzaba a disolverse en su pecho, dando lugar a un renovado deseo de luchar por lo que creía ser su derecho, amar y ser feliz. Pero el amor verdadero requiere más que palabras y buenas intenciones, requiere riesgo, sacrificio y la fuerza para romper con el pasado que insiste en apresar corazones a lo que fue. Ella y Aiden, sabiendo que la paz sería imposible mientras las paredes invisibles del odio permanecieran intactas, decidieron dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. Planearon una fuga, un acto desesperado de libertad que, aunque rodeado de peligros inminentes, llevaba la promesa de un nuevo comienzo. Cada detalle de esta fuga fue tejido en secreto, como un bordado delicado de confianza y esperanza, donde el silencio era la mejor arma contra oídos curiosos y manos dispuestas a separar lo que el corazón quería unir. En esa noche, cuando la luna llena parecía vigilar sus pasos, ella vistió un vestido blanco simple, con bordados delicados que Grace había hecho a mano, un símbolo silencioso de la pureza del amor que llevaba, incluso en medio de la tormenta de desconfianza y dolor. Aiden la esperaba en la sombra de la higuera, su rostro iluminado solo por el tenue resplandor de las estrellas, sus manos temblaban, no de miedo, sino de la intensidad del momento. Sin grandes palabras, se entregaron a un compromiso silencioso, una promesa susurrada al viento que, más que una alianza, era un grito de resistencia contra el destino que quería separarlos. La ceremonia que unió sus vidas fue simple, casi sagrada en su humildad. El fraile Kevin Turner, un hombre de fe y corazón abierto, entendió el significado profundo de ese acto y ofreció su refugio espiritual, a pesar de los riesgos que corría. Con solo unos pocos testigos leales, la bendición fue dada, un soplo de esperanza en medio del caos que los rodeaba. Allí, bajo la débil luz de las velas y el murmullo de oraciones, ella y Aiden transformaron lo imposible en realidad. Su amor, aunque prohibido, ganó una dimensión sagrada e inviolable. Pero el mundo exterior no era bondadoso. Oliver, al descubrir la ausencia de su hija, no tardó en desatar una cacería implacable. Sus hombres buscaron en cada camino, cada pueblo, en busca de los jóvenes amantes que se atrevieron a desafiar el orden establecido. La tensión aumentaba cada minuto, dividiendo corazones y lealtades, esparciendo miedo e incertidumbre entre quienes antes caminaban lado a lado bajo el mismo cielo. Para ella y Aiden, cada paso hacia la libertad era también un paso hacia lo desconocido, un salto de fe que requería más que valor, requería la convicción de que el amor verdadero puede superar incluso las tormentas más feroces. En el camino, enfrentaron no solo la amenaza constante de persecución, sino también el peso de miradas desconfiadas y el silencio de quienes preferían voltear el rostro ante el dolor ajeno. Sin embargo, con cada desafío, la llama que los unía se volvía más fuerte, más ardiente. El dolor se transformó en fortaleza, el miedo en determinación, y el amor, que antes era un susurro tímido, ahora resonaba como una canción invencible en sus corazones. Con manos entrelazadas y almas firmes, ella y Aiden caminaron hacia el futuro que eligieron escribir, lejos de las sombras del pasado,
hacia un destino donde el amor era, finalmente, el verdadero señor. Y así, entre polvo levantado por carruajes y lágrimas silenciosas, entre susurros y promesas no dichas, dejaron atrás las cicatrices de la guerra entre familias, creando un legado que el fraile Kevin Turner resumiría con su voz firme y gentil: el amor es el único tesoro que resiste al tiempo, que cruza generaciones y que, incluso en las mayores adversidades, permanece como la luz que guía a los corazones perdidos de vuelta a casa. El cielo comenzó a perder el brillo del atardecer, tiñéndose de tonos cálidos y profundos, mientras ella y Aiden avanzaban por senderos poco conocidos, huyendo no solo de los hombres de Oliver, sino del pasado que obstinadamente los perseguía como una sombra despiadada. El silencio entre ellos no estaba vacío, cargaba el peso de sueños, dudas y la urgencia de un amor que ya no cabía en simples palabras. Cada paso hacia adelante parecía excavar una nueva realidad, donde el miedo se mezclaba con la esperanza y donde la posibilidad de un futuro juntos se volvía más concreta, a pesar de la incertidumbre que los rodeaba. Los campos a su alrededor los envolvían como un abrazo gentil pero también traicionero, pues la misma tierra que recibía sus pies podría denunciar su presencia en cualquier momento. Aiden sostenía las riendas del caballo con firmeza, su mirada atenta, pero su mente vagaba entre el dolor del pasado y el deseo de un nuevo comienzo. Ya no era el joven inseguro que se había enredado con ella en el tren, allí estaba un hombre forjado por el sufrimiento, por la pasión y por el fuego de la resistencia. Ella, por su parte, sentía la libertad corriendo por sus venas, una mezcla de adrenalina y ternura que la hacía sentirse más viva que nunca. Mientras caía la noche, encontraron refugio en una pequeña cabaña abandonada, escondida entre árboles que parecían susurrar secretos antiguos al viento. El lugar era simple, casi olvidado por el tiempo, pero para ellos se convirtió en un santuario temporal, donde rostros marcados por la fatiga se suavizaron en sonrisas tímidas y caricias que hablaban más que 1000 palabras. Mientras la chimenea liberaba chispas danzantes, ella dibujó en los ojos de Aiden una promesa silenciosa, y él correspondió con un beso que llevaba la intensidad de todos los sueños que aún tenían por construir. Esa noche, bajo el techo frágil de la cabaña, las palabras fluyeron como ríos impetuosos. Hablaron de miedos, planes y los viejos amores que habían dejado atrás. Aiden contó de su infancia marcada por la rigidez de su padre, las expectativas sofocantes y el deseo ardiente de ser más que un vaquer que heredaría disputas y resentimientos. Ella compartió sus dudas, el peso de ser la hija de Oliver y la esperanza de que el amor pudiera ser una fuerza capaz de transformar incluso los corazones más duros. Entre suspiros y confidencias, crearon un universo donde nada más importaba más allá de lo que estaban viviendo allí, en ese instante fugaz. Pero la vida, como una tormenta que no avisa, no tardaría en recordarles que el paraíso era solo una pausa breve entre batallas. A la mañana siguiente, al romper el alba, fueron sorprendidos por voces roncas y pasos apresurados. Un grupo de hombres armados rodeó la cabaña, y la mirada austera de uno de los secuaces de Oliver fue la sentencia de que la guerra no había terminado. El corazón de ella se aceleró, y la mano de Aiden encontró la suya con firmeza, un gesto de valor contra el miedo que amenazaba con dominarlos. Ya no había tiempo para dudar, era hora de luchar o rendirse. Aiden, con voz firme, trató de negociar. Explicó que no buscaban conflicto, solo libertad para amar y vivir. Pero los hombres de Oliver no estaban interesados en palabras. Uno de ellos avanzó, y la tensión explotó como un trueno en el silencio matutino. Aiden reaccionó con habilidad, protegiendo a ella y mostrando que, a pesar de ser joven,
era un hombre capaz de enfrentar los fantasmas que lo perseguían. La lucha fue rápida, brutal y llena de adrenalina, y aunque no eran tan numerosos, la determinación de la pareja y la fuerza del amor que los unía parecían darles un poder más allá de lo ordinario. Al final, los hombres se retiraron, llevándose consigo amenazas que resonarían por mucho tiempo, pero la victoria, aunque pequeña, fue una señal clara: no serían derrotados tan fácilmente. Sin embargo, esa batalla abrió heridas profundas no solo en los cuerpos, sino en las almas. Sabían que esta persecución no terminaría allí. Oliver no descansaría hasta romper lo que consideraba una afrenta a su honor. Y aunque el amor era fuerte, el costo de esta resistencia se volvía cada vez más caro. Durante las semanas que siguieron, ella y Aiden se escondieron en pequeñas comunidades por todo el interior de Texas, encontrando aliados inesperados entre aquellos que, cansados de disputas entre familias poderosas, deseaban paz y justicia. La amistad de un viejo granjero que había perdido todo por disputas de tierras trajo consuelo y un plan, una oportunidad de reconstruir la vida lejos de las garras de Oliver, en una tierra donde nadie los conociera, donde el pasado no pudiera alcanzarlos. Pero abandonar sus raíces no era simple. Ella sintió el dolor de la separación de su familia, del hogar donde había crecido, aun con todo el rencor que allí existía. Aiden, por su parte, cargaba la sombra de su padre, el peso de una herencia que desesperadamente quería romper. En noches silenciosas, cuando la luna iluminaba sus rostros cansados, hablaban de los hijos que podrían tener, de sueños que algún día serían realidad, y de promesas de un futuro donde el amor no sería un crimen ni una razón para la guerra. El camino era incierto, lleno de peligros y decisiones difíciles. Pero, lado a lado, el coraje se convirtió en una llama constante, iluminando los días más oscuros y calentando las noches frías. El amor de ella y Aiden era un poema escrito en cada gesto, en cada mirada, en cada sacrificio silencioso. Era un testimonio viviente de que, aun en los tiempos más difíciles, la luz de la esperanza puede brillar con intensidad, y que los corazones que se atreven a amar tienen la fuerza para cambiar el curso de la historia. Pero las cartas no estaban todas sobre la mesa aún. Oliver, lejos de rendirse, comenzó a idear un nuevo plan, aún más cruel e implacable, movido por el orgullo herido y el miedo de perder el control que siempre había tenido. Su sombra negra se extendía sobre el futuro de todos, y ella y Aiden necesitarían encontrar fuerzas no solo para huir, sino para enfrentar lo que los amenazaba, una confrontación final donde solo el amor o la destrucción prevalecería. La noche cayó pesada sobre las tierras de la granja Thompson, como si la oscuridad cargara consigo los secretos más oscuros de esa familia y el destino cruel que aguardaba a ella y a Aiden. El viento susurraba entre los árboles, trayendo ecos de resentimientos antiguos, como un lamento que nunca cesaba. En la pequeña cabaña donde se refugiaron, el silencio era denso, cortado solo por el sonido de respiraciones entrelazadas y el latido acelerado del corazón, que sabía, el mañana no traería paz, sino la última batalla. Ella contempló la llama temblorosa de la vela, sus ojos reflejando determinación y cansancio acumulado. Su rostro, marcado por la belleza y el dolor, era el retrato de una mujer que se negaba a sucumbir. Aiden, a su lado, la observaba con un amor que no cabía en palabras. Sabía que esta lucha iba más allá de cualquier rencor familiar, cualquier deseo de venganza. Era la lucha por un futuro donde el amor pudiera existir libremente, sin miedo ni prisiones. En los días que siguieron, trazaron el plan que, esperaban, sería la clave para la libertad definitiva.
La idea era huir a México, donde tierras fértiles y anónimas los esperaban, prometiendo un nuevo comienzo lejos de los fantasmas del pasado. Un viejo amigo de Aiden, un hombre de pocas palabras pero gran coraje, había ofrecido ayuda, un pasaje seguro, un lugar para empezar desde cero. La esperanza, como una llama renacida, iluminaba sus pasos. Pero Oliver no era un hombre que aceptara derrotas. Movido por el orgullo herido y el miedo de perder su dominio, comenzó a usar todos los medios a su disposición para cazarlos. Cartas anónimas, amenazas veladas, y una red de informantes extendida por toda la región hicieron la fuga cada vez más peligrosa. Cada paso dado por los amantes era vigilado, cada sombra podía ocultar un enemigo. En una mañana gris, mientras se preparaban para partir, Aiden notó la presencia de extraños vigilando la cabaña. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y con una señal sutil, indicó a ella que era hora de actuar. Se sumergieron en el bosque, corazones palpitando al unísono, sabiendo que esta fuga sería una carrera contra el tiempo y contra la propia historia que trataba de aprisionarlos. El viaje fue duro, marcado por encuentros furtivos y peligros constantes. Bajo el manto de la oscuridad, cruzaron ríos y montañas, enfrentaron el hambre y el cansancio, pero nunca abandonaron la promesa silenciosa que los unía. Con cada paso, construían no solo una ruta de escape, sino un camino de esperanza, donde finalmente podrían escribir una nueva narrativa, una donde el amor no sería rehén del pasado, sino protagonista del futuro. Sin embargo, la sombra de Oliver era más larga de lo que imaginaban. Un traidor, alguien en quien confiaban, reveló sus intenciones, entregándolos a manos de los esbirros implacables que los esperaban en un cruce olvidado por el tiempo. Rodeados y sin escape, ella y Aiden se miraron, reconociendo en ese momento que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, una lucha donde el coraje y la fe serían sus únicas armas. Aiden avanzó, defendiendo a ella con la ferocidad de un guerrero ancestral. Cada golpe asestado era una declaración de amor y resistencia. Ella, a pesar de su miedo, encontró fuerza en los recuerdos de momentos compartidos, en sonrisas robadas y promesas hechas bajo la luz de la luna. La lucha no era solo por la vida, sino por la dignidad y la libertad de ser quienes eran, juntos y sin ataduras. En el calor de la confrontación, la figura de Oliver emergió, como un espectro implacable, trayendo consigo la autoridad brutal que siempre había ejercido. Sus palabras eran veneno, y sus ojos, tormentas. Pero lo que Oliver no entendía era que la fuerza del amor era más poderosa que cualquier rencor o deseo de control. Ella, con voz firme y ojos brillantes, enfrentó a su padre, declarando que allí, en ese momento, se rompía el ciclo de odio que los aprisionaba. El silencio que siguió fue tan intenso como la conmoción de la revelación. Oliver, confrontado con el coraje de su hija y la determinación de Aiden, se encontró ante un futuro que no podía controlar. La tensión en el aire era palpable, como si el universo mismo aguardara la decisión que cambiaría todo. Y entonces, contra todas las expectativas, algo cambió. Una chispa de reconocimiento, tal vez arrepentimiento, cruzó la mirada endurecida de Oliver. En ese instante, como un trueno que resuena en el corazón de la tormenta, el pasado comenzó a ceder espacio al futuro. Ella y Aiden, exhaustos pero victoriosos, sabían que el camino aún sería arduo, pero que la semilla del amor había sido plantada con suficiente fuerza para florecer, aún en las tierras más áridas. Y así, con la bendición inesperada del hombre que una vez había sido su mayor enemigo,
partieron hacia un nuevo horizonte, donde la libertad y los sueños finalmente podrían coexistir. Dejaron atrás las tierras marcadas por el dolor y la disputa, como quien se despide de fantasmas para siempre. El camino por delante era incierto, pero también lleno de posibilidades. Aiden y ella sabían que, más que una fuga física, estaban haciendo una travesía interna, un viaje de renacimiento, donde el amor ya no sería sombra, sino luz. Cada paso dado en suelo mexicano parecía sellar un pacto silencioso. Allí comenzaría una nueva historia, escrita con coraje, fe, y la fuerza indomable del corazón humano. En los primeros días en esa nueva tierra, aún sentían el peso del pasado, los recuerdos palpitaban como heridas abiertas. Pero el sol brillaba con una intensidad diferente, y el viento soplaba con promesas. Erigieron una pequeña cabaña, plantaron las primeras semillas, y se entregaron a la rutina simple que daba sentido a la libertad. Ella retomó la pintura, sus cuadros reflejando no solo el paisaje circundante, sino el renacimiento de un alma que se liberaba. Aiden, con manos callosas y mirada serena, transformó la tierra en sustento y esperanza. La distancia de los conflictos familiares no borró las marcas, pero permitió que el amor creciera fuerte y verdadero, como una raíz que penetra profundo para buscar el agua de la vida. Y fue en esta simplicidad que descubrieron el secreto de la felicidad, no la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas juntos, con honestidad y pasión. El pasado aún existía, por supuesto, como una sombra que a veces retrocedía, a veces se acercaba, pero ya no dictaba las reglas del juego. Mensajes intercambiados con cautela, noticias recibidas a distancia, mostraban que el odio y el orgullo aún trataban de mantener la prisión erigida en las tierras de Arkansas. Pero, para ella y Aiden, ese ya no era su campo de batalla. Habían encontrado algo mayor que los rencores ancestrales, la certeza de que el amor verdadero es revolucionario, capaz de disolver muros y construir puentes donde solo había abismos. Conforme pasaron los meses, llegaron nuevas personas, algunos amigos, otros curiosos, todos atraídos por el aura de libertad y fuerza que la pareja emanaba. Crearon una pequeña comunidad, donde valores como el respeto, la fe y el trabajo duro eran celebrados. Hombres y mujeres que buscaban nuevos comienzos y redención encontraron allí un refugio, una promesa de vida plena. Y así, con la bendición de días que fluían como ríos tranquilos, el legado de ella y Aiden se extendió, silencioso pero inquebrantable. Nunca olvidaron sus raíces, las tierras, las historias, las confrontaciones. Pero aprendieron a transformarlas en algo mayor, una lección de perdón, coraje y transformación. Oliver, a lo largo de los años, envió cartas donde confesaba una mezcla de orgullo y arrepentimiento, admitiendo que su rigidez casi había destruido lo que más amaba. Ella, con la sabiduría de la experiencia, respondió no con rencor, sino con la misericordia que brota de la fe y un corazón que sabe amar. La historia de ella y Aiden se convirtió en leyenda en los alrededores, un relato que cruzó generaciones, enseñando que el amor puede ganar guerras, que los hombres pueden crecer no solo en fuerza, sino en sensibilidad, y que el verdadero poder reside en elegir la paz cuando todos esperan guerra. A través de sus hijos y nietos, la semilla plantada floreció, mostrando que el ciclo del pasado puede romperse por la fuerza de un amor que se niega a morir. Al final, esa mañana calurosa de verano, el tren, las miradas intercambiadas, los secretos susurrados bajo las estrellas, todo era parte de un poema mayor, escrito por las manos invisibles del destino y por la voluntad humana de trascender.
Ella y Aiden no solo sobrevivieron a las tormentas, las transformaron en cantos de victoria, en una sinfonía donde el dolor y la belleza coexisten y se vuelven eternos. Y así, la historia termina, no con un punto, sino con puntos suspensivos que invitan al lector a continuar soñando, amando, luchando. Porque en el fondo, toda historia de amor verdadero es un eterno comienzo.